¿Tadeo lo está manejando? No, man. Sí. Una, dos, tres. Nuestro robot. Helado. No. Es al contrario. Este para acá. Ya está. No, En la línea, por favor. Más acá a la izquierda. Derecha. Tienes tu línea negra. No, está más bien, pero en la línea nada más. Ahí, güey. Ahí. Ganamos. Gracias. Una, dos, tres. ¡Ah!